esa es la organización de Bueno, así que vamos de alguna manera a ir redondeando la entrevista. No quería dejar de preguntarte de cualquier forma, ¿qué analogía se puede hacer de toda esa historia que vos nos fuiste también narrando por todos tus conocimientos? ¿Qué analogía se puede hacer con los días de hoy, con las tendencias y con los movimientos políticos y sindicales que hoy están trabajando? Sí, puede ser que para mucha gente parezca algo muy distinto a lo que pasa hoy, ¿no? Es decir, que tenga una visión en ese sentido muy distinta. Hay distintas cosas que me parece interesante resaltar. Desde el punto de vista de una valoración de la situación del país, la situación social, está comprobado que hemos retrocedido en muchos sentidos, ¿no? Es decir, la concentración de la tierra está en menos manos, el país está mucho menos industrializado, los salarios son mucho más bajos que los que había antes del golpe de Estado, pero incluso que han seguido cayendo en general en toda esta, más allá que hubo un interregno progresista donde más o menos se mantuvo el salario, históricamente seguimos infinitamente por debajo de lo que era antes del golpe de Estado, incluso antes de los 90, ¿no? Es decir, en este sentido, la burguesía ha reiterado su fracaso como clase para desenvolver las fuerzas productivas, para producir progreso. Esto va con independencia si es un gobierno más de izquierda o más de derecha, que no son iguales. Es el sistema. Es el sistema capitalista, y en este régimen es inviable que haya un desarrollo progresivo para la humanidad. Eso es una cuestión medio general, en qué sentido estamos igual. Pero hay otros aspectos. La gente puede decir, bueno, pero todo eso que pasaba en el movimiento obrero hoy no pasa porque no hay ese nivel de conciencia. Y es real. Es decir, ¿en qué sentido es real? En la mayor parte de la izquierda y de las corrientes del movimiento obrero, ante lo que fue el derrumbe de la Unión Soviética, el proceso de rotación capitalista en China, la rotación capitalista en Europa del Este, produjo un retroceso aún mayor, ¿no? Es decir, que yo hice muchas críticas a lo que pensaban antes, pero ya pasaron a decir como que eso era imposible. Reforzó una tendencia del Frente Amplio hacia la derecha, es decir, hacia la conciliación con el imperialismo, ¿no? Es decir, nosotros hemos tenido relaciones muy cercanas con el imperialismo yanqui por parte de gobiernos de guerrilleros, ¿no? De Mujica, por ejemplo, ¿no? Es decir, Yulisa Reynoso, que iban a reunirse los 1 de mayo en un quincho, ¿no? A comer asado. Eso es medio anecdótico, pero la realidad es que había una relación muy estrecha con el imperialismo. Hoy tenemos de alguna manera una profundización de eso, ¿no? Porque el gobierno de esta coalición de derecha, que me niego a llamarla multicolor, porque Mariposa Tecnicolor es una maravillosa canción, multicolor parece algo muy lindo, sí. Y esto es realmente bastante nefasto. Y por lo tanto tenemos un giro a la derecha en este sentido en la política nacional, que se pretende analizar en general, y esto lo visualiza así gran parte de la izquierda, como una especie de ofensiva neoliberal. Nos dijeron que pasaba eso cuando ganó Piñera, cuando ganó Bolsonaro, cuando ganó Trump, ¿no? Es decir, y Piñera, Bolsonaro y Trump están colgando el pincel hoy en día, ¿no? Es decir, han habido unas grandes luchas que no nacieron en los sindicatos. Esto es un elemento no menor, porque ni la CUT de Brasil, ni la CUT de Chile, ni hablemos de los sindicatos en Estados Unidos, pero tampoco la CGT en Francia, fueron los que motorizaron las grandes rebeliones que hubieron. Después, en gran medida, muchos sindicatos se plegaron. Las hinchadas organizadas de los clubes de fútbol son, en definitiva, las que están intentando sacar a los fascistas de la calle. Es impresionante, ¿no? Porque eso ¿qué refleja? Refleja que la cúpula de los sindicatos está en una visión completamente conservadora. Ellos están dispuestos, como aquí el PIT-CNT, a negociar cuánto nos rebajan el salario. Y en vez de decir, bueno, no queremos rebajar el salario, decimos, bueno, a los sueldos más bajos que le den un 2% más que al resto. Es decir, todos pierden, pero te pierden un 2% menos. Esa es la línea en general de los dirigentes sindicales en casi todo el mundo. Entonces, las burocracias sindicales son un elemento extremadamente conservador. Los movimientos de lucha como los chalecos amarillos, por ejemplo, en Francia, son movimientos muy heterogéneos y muy contradictorios, sí, donde puede haber grupos de derecha y grupos radicales de izquierda. Pero le pararon el carro al gobierno de Macron y después se motorizó
una movilización sindical. Había habido grandes luchas, por ejemplo, de los ferroviarios de Francia, no es que no haya nada, Claro, pero las direcciones como tales están completamente integradas al régimen capitalista, con una visión muy los conservadora. movimientos terminan surgiendo de bases, De bases. no organizadas. Bueno, en Brasil, Lamentablemente no antes de la organizadas. caída, de que tiraran a Dilma Rousseff, en Brasil había habido movimientos contra el boletazo, ¿no? El aumento del precio del boleto que se había dado en Brasil. Y hubo grandes movilizaciones que podrían haberse sido canalizadas hacia la izquierda, y la izquierda no fue capaz de canalizar. Terminó aprovechándolo porque la izquierda no intervino, no por culpa de esa movilización. En Chile ni hablar, ¿no? Es decir, en Chile hubo una movilización donde lo más impresionante para ver que no estamos tan lejos de esa realidad es ver gurises de 14, 15 años saliendo de la calle. Ellos no vivieron la dictadura, tomando la iniciativa, poniéndose frente a la represión, enfrentando y perdiendo el miedo a la represión, a pesar de que la represión es salvaje, ¿eh? Es decir, le disparan a los ojos, está lleno de chiquilines que perdieron la visión parcialmente algunos en forma total. O algunos en forma total. Esto refleja la salvajada y la continuidad del aparato pinochetista en ese caso. Pero entonces vos tenés un proceso de rebelión en Chile que hoy la pandemia parece haber atenuado, pero como la pandemia está explotando en Chile, los contagios, va a terminar Piñera más cuestionado que antes de la pandemia. Bolsonaro está en una crisis brutal con el propio ejército. Entonces, bueno, Trump ni te digo, ¿no? Es decir, el proceso el asesinato de un negro en Minneapolis, se produce una rebelión en todo el país, primero allí, después en todo el país. Son gotas que desbordan el vaso, porque si vos te pones a analizar, en Brasil, por ejemplo, se matan por decenas negros. Claro, todos los días. Es una población más negros que en Estados Unidos incluso. Y que también en Brasil salgan las hinchadas de fútbol organizadas, aclarémoslo, compuestas por justamente esas hinchadas de fútbol, compuestas por los sectores de trabajadores, sectores obreros, claro, populares. Sectores los más populares de Brasil, que te cuento, se sorprendía el otro día un dirigente sindical brasileño de la CUT, hablando con algunos de los integrantes de esas hinchadas, se sorprendía cómo esa gente los ve a ellos, claro, como burgueses. Exactamente. No usan esas palabras por su terminología propia, pero los ve como los ricachones de la CUT, o sea, gente acomodada, gente y toman ellos la iniciativa y salen a la calle. Y, lastimosamente, sin una organización, una lideranza partidaria de un grupo revolucionario. Claro, pero el tema es así, lo interesante es esto. Nosotros no hacemos un fetiche o algo milagroso de un partido. Es decir, siendo un partido, es al revés. La clase obrera no va a esperar que nosotros le digamos hacer esto, hacer lo otro, uno puede aportar. Lo que tiene que hacer un partido es lograr sacar todas las conclusiones de la propia experiencia de las masas, de los explotados. Cuando ellos están saliendo de la calle, el partido tiene que plantear qué proyecta ese movimiento, qué perspectiva plantea. ¿Cómo se llama el trabajo de León Trotsky en ese sentido? El problema actual de aquella época era por el 38, creo que fue, sí, de la ausencia de lideranzas revolucionarias del momento. Claro, y el tema es que a veces... El programa de transición de León Trotsky, que lo tenemos aquí atrás. Yo creo que en esta etapa donde una nueva generación está saliendo de la calle, lo de Chile lo refleja mucho, seguramente tal vez la generación más veterana esté un poco más cansada y necesite el empuje de los jóvenes para volver a creer en todo eso, pero esta nueva generación va a provocar un cambio muy importante en términos políticos en la clase obrera. Eso es lo más importante. Entonces nosotros estamos convencidos de las perspectivas revolucionarias de todos estos movimientos, con independencia de que no creemos que la revolución va a ser pasado mañana. Claro. Eso es un tema, digo que hay que recordar toda una experiencia con los trabajadores y con los explotados de todo el mundo, pero estas movilizaciones en Estados Unidos, donde el hecho puntual que desata todo es racial, en realidad refleja una situación intolerable para las masas en general de Estados Unidos, donde el nivel de desempleo, de miseria, de falta de derecho a salud, falta de vivienda,
el endeudamiento de las familias para que los hijos estudien, todo lo que se te pueda ocurrir es una situación intolerable cada vez más y nadie tiene la expectativa de que se va a hacer más llevadero. No. Entonces se está llevando a un nivel de desesperación de los pueblos, de los trabajadores, que es el momento de los revolucionarios. Lo que tenemos que darnos cuenta son los militantes de izquierda, que es el momento de los revolucionarios, y volver a poner en discusión el problema de la lucha por el gobierno de trabajadores. Cosas básicas que se han ido dejando por el camino, como en una siesta progresista en muchos de estos países, ¿no? Y es la creencia que se puede compatibilizar todo, que se puede conciliar todos los intereses. Mientras tanto, el sistema siguió mostrando su incapacidad para incluir a toda su fuerza productiva, o sea, a todos los seres humanos que integran una sociedad, expulsando cada vez más gente, Exacto. echando gente del sistema. Y lo que es la pandemia esta, ¿no? Porque la pandemia esta lo que puso de relieve es que han quebrado todos los sistemas de salud. Porque el problema de la pandemia, en realidad, es que se saturan los hospitales. Sí. Y sobre todo los CTI, no hay respiradores para todos. Entonces, en realidad, el problema del virus y el hecho que hayan tenido que limitar todas las actividades y en esta llamada cuarentena es porque los sistemas de salud los han ido recortando tanto que por los ajustes capitalistas, ni hablar de Estados Unidos, que si no pagás estás fuera de la salud. En ese sentido estamos 10 años adelante, ¿no? Es decir, Estados Unidos es realmente una pesadilla todo el régimen social. Es el modelo de nuestros dirigentes capitalistas, pero en realidad es un desastre. Por algo está la pandemia allí. Ahora, todos los que ahora están en el gobierno, creo que capaz que termino con esto para no se haga tan largo, eran los que festejaban que había ganado Bolsonaro, los que festejaban que ganaba Piñera, los que festejaban que ganaba Trump. Bueno, los que ustedes festejaban se están viniendo abajo, son los que impulsan la pandemia contra el pueblo. Aquí no les ha ido mal con la epidemia, por una serie de razones que daría para analizar, pero concretamente sus aliados en el mundo están en la picota. Nosotros creemos que de alguna manera, como dice una canción, se viene el estallido social y político, porque las condiciones de miseria que está generando el capitalismo requieren una respuesta de los explotados y la están dando los explotados. Nosotros tenemos que estar a la altura de esa lucha. Lo difícil que es redondear estos temas, ¿no? Tal cual. Porque si hay algo que también esta pandemia dejó en evidencia, es la raíz del árbol, ¿no? O sea, aquella base que demuestra toda desentierra esa raíz y demuestra cómo realmente funciona el sistema. O sea, el gran factor de diferencia fue que esta vez los propios trabajadores nos siguieron generando plusvalía y se demostró que el capital por sí solo no es factor de progreso ninguno, sino que es el trabajo humano. Exactamente. Que la materia prima es gratis porque la brinda el planeta. Porque la extrae el trabajo humano. Justamente, si no la extrae el trabajo humano no se transforma en mercancía, y que la plata es apenas un bono de cambio de esa mercancía producida por la mano de obra. Sí. Y esa crisis es una crisis real, no la causada por los capitalistas, porque cuando el trabajador sigue yendo a trabajar todos los días y surgen crisis capitalistas, por supuesto no son porque el trabajador haya trabajado menos o haya reducido. Exactamente. Por eso te decía, lo difícil de redondear. Te agradezco y ya queda la invitación para seguir otro día. Para seguir hablando de esto. Perfecto, podemos hacer un Zoom también, si no. Justamente, de eso se va a tratar, porque yo, a no ser que el Partido de los Trabajadores me banque los viajes. Algún bizcocho podemos arreglar. Muchas gracias. Entonces, gracias a vos. Y ya estaremos de nuevo en contacto. El viático lo podemos arreglar, la comida te invitamos a comer. Claro, no tengo duda. Muchas gracias.